El antroxo en Miravalles, era el martes de carnaval. De críos que nos vestíamos algo por allí con eso, pero de hacer... ¿Con lo que cogierais? Sí, mucha eso no. ¿Con algún saco o alguna cosa, Sí. Sí. Y venían de... a lo mejor de Bayones, del otro pueblo, de eso. Y si venían demasiado disfrazados, como que teníamos miedo. Y esas cosas. Claro. Pero de hacer así fiesta no. Bueno, sí que nos disfrazábamos algo, pero allí sin mayor historias, ¿eh? Sí, hombre, a ver, pues todos los disfraces eran... caseros, un sombrero roto o no sé qué. O... un sayón que agarrarais por ahí. Sí. No era... ¿Y mascaritabais vos o no? Tapada la cara. ¿Siempre? Para que no te conocieran. Sí, eso sí se cuidaba mucho. Claro, ¿no? Entonces... que sí te conocía. Hombre, por la voz o los andares. Por la voz o por los andares o eso. Merced era terrible para eso, me acuerdo. Una vez con una señora mayor y aquella, pero ¿quién es? ¿Cómo decía aquella mujer? Ay, no recuerdo la expresión de ella. Pero ¿quién eres, hombre? ¿Quién eres? Y me está haciendo Mónica, ese no sé cuándo. Y después para marchar, pues levantó eso y decía, ¡Cristo! ¡Sigue Merce! Una risa. ¿Y qué vos soléis tapar la cara? ¿Con pañuelos o hacíais alguna...? Como un cartón. Un mascarito de cartón, sí, un mascarito de cartón, se pintaba la cara. Qué bueno. Con un tizón de la cocina. Sí. Los ojos y eso.